Bienvenidos a la entrevista de Tiempo de Canarias. Periodista, corresponsal en África, Premio Canarias de la Comunicación en el año 2016 y autor de numerosos libros donde nos traslada la realidad del continente vecino. Hasta nuestro plató le ha traído su último trabajo, El río que desafía el desierto y otras crónicas africanas. Hablamos de José Naranjo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué le impulsó a escribir y a crear esta última obra? Bueno, yo llevo 15 años viajando por el continente africano y 8 residiendo allí. Y por mi trabajo como periodista, como corresponsal sobre todo del periódico El País, pues me ha tocado cubrir acontecimientos como guerra de Mali, Boko Haram, terrorismo, ébola, golpes de Estado. Y uno siempre tenía la sensación de que no estaba siendo justo con África, con el continente, ¿no? Con la imagen que se estaba trasladando de África. La realidad es que África es un continente complejo, diverso, lleno de sombras y de hambre, de guerras y de enfermedades, pero también es verdad que es un continente lleno de luces, lleno de alegría, de gente que trabaja, que sale adelante, que lucha por cambiar las cosas. Y me parece que esa parte de África no está del todo, no está bien reflejada en los grandes medios de comunicación, que en el imaginario occidental sobre el continente africano falta una gran parte de esa África que yo vivo a diario, de esa África más cotidiana, más a pie de calle. Y este libro pretende tratar de equilibrar, digamos, esa imagen. Son 50 historias, 50 crónicas en las que hay de todo, no solo cosas positivas, por así decirlo, pero hay mucho de esa gente que, como te decía, pues cada mañana se levanta, sale a la calle y dice, bueno, ¿qué puedo hacer por mejorar mi vida y la de mis vecinos, ¿no? Y eso al final es algo que compartimos todos, en el norte, en el sur, que nos une como seres humanos. Yo creo que también este libro nos acerca a los africanos y africanas de alguna manera, y creo que es algo muy necesario en los tiempos que corren. ¿Qué se ha encontrado en esas 50 crónicas que ha ido cosechando? De todo, de todo. Te decía, luces y sombras, muchas fatiguitas, mucha gente que no tiene nada, que se levanta por la mañana y no sabe si va a poder dar de comer a sus hijos. Esto es de lo más duro que te puede pasar en la vida, ¿no? Probablemente. Y me he encontrado pues jóvenes emprendedores, gente que está en las nuevas tecnologías, una amplia representación de mujeres cada vez más empoderadas. Me he encontrado con sastres, cocineros, choferes, gente que trabaja, que lucha y que van tejiendo, digamos, esa cotidianeidad, ¿no? Esa realidad de esa África más desconocida, de la África de los callejones, no la de las grandes avenidas, la que solemos ver en los medios, que como digo normalmente se traslada una imagen muy negativa, sino una África mucho más pegada a la realidad. ¿Y por qué esa África de luces que también existe no aparece en la realidad del mundo desarrollado o del mundo occidental, como lo queramos llamar? Bueno, yo creo que África ha sido siempre un lugar, primero, pues la herencia colonial, la esclavitud, la extracción de recursos. África era un lugar del que, bueno, no interesaba demasiado profundizar en su historia, en su cultura, en su gente. De hecho, se les privó de historia, se les privó de humanidad para poder comerciar primero con ellos y luego con sus recursos, ¿no? Eso es toda una tradición histórica. Luego en la literatura también se les representó casi como niños, como salvajes. Todos tenemos en la cabeza pues, libros como los de Conrad en el Congo, los viajes de Livingstone, etc., en los que están representados los africanos y africanas como gente con poca cultura, con poco saber. Y no es verdad, tienen un pasado fascinante, que a poco que rasques en la superficie te das cuenta de que hubo grandes imperios, de que hubo pueblos, civilizaciones increíbles, de que de ahí procedemos todos, la humanidad en definitiva, ¿no? Y luego creo que los medios de comunicación en la actualidad contribuyen a reforzar esos estereotipos, ¿no? De África viene la inmigración, de África vienen las enfermedades, de África vienen las amenazas, las guerras, los conflictos, la inestabilidad, el terrorismo. Y creo que es un mal generalizado de los medios de comunicación
de mirar sobre todo a esos aspectos negativos y no convertir en noticias las cosas positivas. Y el problema es que a África se mira poco, y cuando se mira poco, solo se mira lo negativo. Si abrimos el foco y empezamos a mirar más, probablemente las historias en positivo empiecen a aparecer. En ese mirar poco, y nosotros siendo vecinos del continente africano, nos cuesta mirar a nuestro lado para tratar de ayudarles y también no solo ayudarles, sino comprenderles. Claro, en tu pregunta yo creo que están encerradas las claves de la perversión de la mirada occidental hacia África, ¿no? En tu propia pregunta. Porque primero me dices de cómo ayudarles, ¿no? Partimos del principio de que tenemos que ayudarles o de que necesitan ayuda. Y eso es un error de partida. ¿Por qué necesitan ayuda? Vale, son países muy pobres, pero ¿por qué son pobres? Pues son pobres porque precisamente nos hemos dedicado a extraer recursos naturales a saco, nos hemos dedicado a explotar, nos hemos dedicado a ese expolio que sí hoy en día. Tenemos las minas de coltán, pero no solo las de coltán en Congo, el uranio, la bauxita, la madera, el pescado, la agricultura. Estamos comprando grandes extensiones de tierra allí, que es un fenómeno que se llama acaparamiento de tierra. Entonces decimos, tenemos que ir a ayudarles. Lo que deberíamos empezar a pensar es que en lugar de que tenemos que ir a ayudarles, lo que tenemos que empezar es a retirarnos, o al menos esa visión de la explotación tenemos que irla dejando de lado. Y tenemos que dar el siguiente paso, que también está en tu pregunta, de por qué, de que tenemos que comprender. Y para eso lo que tenemos que hacer es cambiar la actitud, cambiar la manera de mirar a África, la manera de entenderlo. Tienes que llegar allí. Normalmente vas armado con tus prejuicios, pues tienes que olvidarte de ellos lo más rápido posible y abrir los ojos, las orejas y estar receptivo a lo que te vas a encontrar. Yo no voy aquí a plantear el afrooptimismo de que todo es bueno, no, por supuesto que hay problemas, pero tenemos que comprender de dónde vienen esos problemas y tenemos que acompañarlos en la solución, ¿no? Y muchas veces no es que necesiten nuestra ayuda. Lo que necesitan es ellos salir de la situación en la que están e inventar cosas nuevas. En este momento hay dirigentes africanos, Abiy Ahmed en Etiopía, reciente Premio Nobel de la Paz, Nana Akufo-Addo en Ghana y otros que están proponiendo modelos diferentes, que están superando problemas atávicos de África como las rivalidades étnicas, que es un gran problema. Pues en este momento hay un momento de cambio. Vamos a intentar entender lo que pasa y en lo que nosotros podamos arrimar el hombro, perfecto. Pero también ellos tienen las capacidades plenas para salir adelante por ellos solos. Y estamos dispuestos desde el mundo occidental desarrollado a realizar ese paso de marcharnos o dar un paso atrás y dejarles a ellos solos que gestionen lo suyo. Es que es una cosa que está ocurriendo casi de manera natural. No es que hay países en donde, por ejemplo, el año 2019 África ha firmado el Acuerdo de Libre Comercio Continental. Esto es el primer paso hacia la creación de un mercado común africano. Estamos hablando de hoy en día 1.200 millones de personas, en pocos años 1.500 millones de personas, o sea, es un mercado enorme, en donde van a circular las mercancías de manera libre, sin pagar aduanas o prácticamente libre, sin pagar aduanas, sin costes en la frontera. Esto significa un gran paso hacia la unidad, como le pasó a Europa en su momento, que partía del Benelux, etcétera, ¿no? O del acuerdo del carbón, etcétera. Y ahora estamos hablando de una Europa unida con sus pros y con sus contras, con sus problemas, con sus desafíos. Pero África está en ese camino. ¿Qué falta? Pues muchas cosas. Desarrollar infraestructuras de transporte, hacer efectivos esos acuerdos, bajar los aranceles o que desaparezcan. Faltan armonizar las legislaciones, falta mucho camino. Pero es un ejemplo de cómo África está avanzando sin necesidad de contar con nosotros. Y esto cada país también lo está haciendo. Evidentemente luego hay acuerdos bilaterales que se mantienen con la Unión Europea, con países concretos, etcétera, de los que también se benefician. Pero eso lo hacen todos los países del mundo. Son acuerdos de tú a tú, no verticales, ¿no? Sino en horizontal. Es algo que ya está pasando. En 2011 decidió instalarse ya su residencia allí, si no tengo el dato mal es en Dakar. Sí. ¿Por qué elige Dakar? Por muchas razones. Ya lo conocía. Senegal es un país que no me era desconocido, ya había estado en varias ocasiones. Yo ya hablaba francés, es un país francófono, y además está muy cerca de Canarias. Tenemos
otro error a la hora de pensar en África es que es un lugar muy lejano. Estoy a 2 horas y cuarto de Las Palmas, en mi casa en Dakar. Desde Las Palmas estoy más cerca de Dakar que de Madrid. Sin embargo, nos parece que es una realidad muy lejana y está ahí al ladito, ¿no? Bueno, las pateras y los cayucos nos lo recuerdan cada rato, ¿no? Además, es un lugar con una estabilidad política importantísima, no ha habido jamás un golpe de Estado, no hay guerra, y además tiene playa y tiene buen tiempo, ¿no? Eso también ayuda. Y desde allí tiene una excelente conectividad con otros países africanos. Por mi trabajo yo me muevo mucho por el continente y Dakar es un gran hub aeroportuario y también es sede de grandes ONG, de organismos internacionales, de sede de agencias de Naciones Unidas para toda África Occidental, y además hay mucho vínculo con España. Probablemente hoy por hoy sea el país de África subsahariana con más vínculos con España, tanto empresas, cooperación, seguridad y migraciones, etcétera. De alguna forma, a través de sus trabajos se ha convertido, digamos, en un cronista de la realidad de lo que acontece ahí en el continente vecino. Si bien es cierto que el llamado mundo desarrollado supone de alguna manera una losa para su propio desarrollo y crecimiento, puesto que estamos, digamos, consumiendo lo que les pertenece de alguna manera, ¿hasta qué punto también influyen los propios problemas internos que hay en el continente que han habido y que hay para que la población pueda continuar desarrollándose y creciendo y de alguna forma también dejar de ver esa migración constante? Mira, el gran leitmotiv que a mí me lleva a instalarme en el continente africano es precisamente el intento de comprender el fenómeno migratorio, ¿no? Desde el año 99 que hice mi primer viaje al continente africano, hace ya 20 años, más de 20 años, hasta hoy, digamos el eje que ha vertebrado toda mi carrera ha sido el de tratar de entender precisamente eso, ¿no? Hasta el otro día que escribí un reportaje sobre el naufragio que hubo de un cayuco en Mauritania, que me fui hasta Gambia para entrevistar a los supervivientes, a las familias, etcétera. Al final, después de esas 2 décadas de tratar de entender, todavía quedan muchas preguntas, pero hay una cosa que voy teniendo cada vez más clara, y con esto también respondo a tu pregunta que tiene que ver con el desarrollo, y es: los gobiernos africanos tienen una gran responsabilidad sobre lo que ocurre. Las élites africanas, por tanto, ¿no? Tienen una gran responsabilidad sobre lo que está ocurriendo, sobre la exclusión del desarrollo de una gran franja de población en África. En definitiva, con la pobreza. Si tiene sentido que existan gobiernos, que existan gobernantes y gobernados, es porque esos gobernantes, en ellos delegamos una serie de obligaciones, que es la de proveernos de trabajo, de una vivienda digna, de sanidad, de educación, de una cierta garantía para poder vivir, que es lo que se llama bienestar social. Ese contrato entre gobernantes y gobernados en muchos países africanos se ha roto. Se ha producido una traición, una ruptura de ese contrato social, en el que los gobiernos no están cubriendo esas necesidades básicas de la población. De ahí surgen frustración, de ahí surge la pobreza, de ahí surge la necesidad que sienten los jóvenes africanos, que les mueve a tratar de encontrar un futuro, de encontrar un horizonte diferente. No estoy hablando de que se estén muriendo de hambre, simplemente de que no ven una expectativa de futuro a su alrededor. Y son gente, hoy es un mundo en el que están conectados a la realidad. No estamos hablando de hace 60 o 70 años que vivían en el campo y que hoy tienen internet, tienen telefonía, tienen un cibercafé donde van y consultan las ligas europeas, consultan. El sueño de Europa está muy presente. Entonces, mientras eso, y te decía antes, Nana Akufo en Ghana o Abiy Ahmed en Etiopía y otros, son dirigentes que están tratando de restablecer ese contrato social. Y eso es muy importante. En Ghana, por ejemplo, Nana Akufo ha establecido la gratuidad de la educación secundaria. Es un paso revolucionario, la educación lo es todo. Y es uno de los grandes problemas de muchos países africanos. En la medida en que los dirigentes vayan adquiriendo conciencia de esa necesidad, en la medida en que las sociedades civiles se organicen y sean capaces de ejercer esa presión para que sus dirigentes no les traicionen, las cosas irán mejor y están yendo un poquito mejor. O sea, las élites africanas están dispuestas a dar ese paso también. Yo creo que es algo que va a ir ocurriendo. Yo soy de naturaleza optimista. Creo que es algo que lo estoy viendo brotes. Es verdad
que es un proceso lento, que conlleva generaciones, que no tenemos que dejarnos engañar por los árboles que no nos dejan ver el bosque. Si miramos la foto global de África, vemos que hay países con economías fuertes que son capaces de generar empleo, que probablemente haya que organizarlo, ese mercado común va a propiciar la especialización, va a propiciar la industrialización, que es un paso pendiente también de África. En África no ha habido una industrialización, no se están satisfaciendo las necesidades de empleo de los jóvenes africanos. Hay que crear hubs de nuevas tecnologías, hay que apostar realmente por un desarrollo inclusivo que llegue a toda la población, ¿no? Pero si yo miro esa foto global, veo que aquí y allá están surgiendo y sobre todo mi esperanza está puesta en la última década. África Occidental, que es la región de África subsahariana más próxima a Canarias, son 15 países. De esos 15 países había 4 o 5 dictaduras. En la actualidad solo queda una. Porque ha habido procesos de cambio, procesos incluso revolucionarios en los que ha habido cambio. Y hay tolerancia cero al golpe de Estado, tolerancia cero a los regímenes militares. Ya no es más esa África de la dictadura, de las guerras, de los machetes. Claro que quedan conflictos y que quedan problemas por arreglarse, pero soy optimista y creo que veo pasos en positivo, ¿no? Pese a que hay tendencias contrapuestas, pese a que sigue habiendo grandes multinacionales que siguen pensando que aquello es jauja, pese a que siga habiendo élites que siguen vendiendo los recursos de su gente, obteniendo muy poco a cambio, o controlando esos recursos para ellos solos, como la dictadura de Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero creo que poco a poco las cosas van a ir cambiando, ¿no? Haciendo un símil con el título de su obra, al igual que el río desafía al desierto, miles de africanos desafían al océano cada año para tratar de alcanzar una vida mejor. Aparte de mejorar sus propias condiciones allí, ¿qué más se puede hacer para tratar de evitar todo esto? Mira, las migraciones son parte de la historia de la humanidad. Desde que somos seres humanos hemos migrado. Eso es lo primero que yo creo que la clave de bóveda, tiene que ser la clave de bóveda de todo el discurso y que por obvio no tenemos que cansarnos de repetirlo. Por tanto es un fenómeno natural que se da en tanto en cuanto hay gente que se desplaza por distintas razones allí donde creen que van a tener un futuro mejor, unas posibilidades de sobrevivir, o bien huyendo de situaciones de guerra, de conflictos, etc. Desde los mediados de los años 80, Europa ha convertido ese movimiento natural de población que se daba, lo ha convertido en una tragedia. ¿Por qué? Porque creando toda una arquitectura jurídica, una arquitectura legal, que impide que los africanos y africanas vengan en avión o vengan en barco. Digamos que la primera pata de la política represiva contra las migraciones es esa puerta cerrada en las embajadas y consulados para la concesión de visados. Eso es en cuanto a la arquitectura jurídica legal. Pero es que además esa represión, esa violencia estructural, ese no, se manifiesta de manera muy obvia en las vallas de Ceuta y Melilla, en las patrulleras que hoy están en la costa de África Occidental, patrulleras españolas en Mauritania y en Senegal, en Marruecos con todo el dinero que da la Unión Europea para impedir la salida, o en el Mediterráneo llegando a acuerdos con estados como Libia, estados fallidos como Libia, o impidiendo que haya, por ejemplo, rescates, como ha hecho Italia en el Mediterráneo, ¿no? A barcos que vayan al rescate. Todo eso es una enorme violencia frente a un fenómeno, como digo, absolutamente natural. Lo primero que tenemos que entender es las razones que llevan a esta gente a migrar, como decía antes, sobre todo una enorme falta de expectativas motivada por la gran traición de las élites africanas o de los gobiernos africanos hacia su propia población y por una atracción que se produce de Occidente o de Europa para esta gente para que venga, pero es que se encuentran con que no pueden venir, coger un avión y venir, o coger un barco y venir. Entonces van buscando la ruta, digamos, que se la estamos poniendo cada vez más difícil. Si el Atlántico y el Mediterráneo son unas auténticas fosas comunes, es primero porque nosotros lo hemos convertido en una fosa común. Y eso es una responsabilidad nuestra. Cada vez que hay un naufragio o una tragedia, los políticos europeos apelan al discurso de las mafias. Y la primera mafia que ha organizado, digamos, ha construido una barrera para frenar uno de los derechos universales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos es la Unión Europea y Occidente. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos que entender.
Evidentemente las razones que tienen que ver con África y con la economía y con el desarrollo y con la pobreza, pero también que si vienen como vienen y se juegan la vida es porque nosotros los hemos puesto en esa tesitura. Me preguntaba, ¿soluciones? Claro, está la madre del cordero, ¿cuál es la solución? Yo, en mi modesta opinión, no tengo por supuesto creo que tendríamos que flexibilizar de alguna manera la posibilidad de que vinieran de manera legal, porque las migraciones, y está demostrado a lo largo de la historia en numerosos ejemplos, son positivas, tanto para los países de origen como para los países de destino. No soy tan naif de decir, pues venga, vale, los estados existen, tenemos que aceptarlos como tal, y tienen sus leyes y sus normas. Bueno, pero ordenemos los flujos, hagamos una política de gestión de los flujos migratorios. No se ha hecho. Que nadie se lleve a engaño cuando te dicen, no, es que nuestra política de gestión de flujos, tú no estás gestionando ningún flujo, tú estás poniendo un tope, una barrera, punto. Esa es tu política de gestión. Una política solamente represiva. Hagamos una verdadera gestión de flujos, tratemos de ordenarlo, veamos de qué manera unos pueden venir, otros no. Al menos, por ejemplo, para empezar, los que tienen derecho, porque son solicitantes de asilo que tienen derecho a tener una protección en la Unión Europea que se dice defensora de los derechos y las libertades. Pues eso no lo está cumpliendo. Hoy en Níger hay más de 1.700 personas de Sudán, de Eritrea, de Siria, esperando desde hace meses en campos infernales en el desierto, esperando desde hace meses a que Europa apruebe los famosos cupos para acoger refugiados. No estamos cumpliendo las leyes, eso es lo primero. Precisamente le iba a preguntar sobre los refugiados, porque durante un tiempo, digamos que Europa hizo una especie de lavado de cara, manteniéndose abierto a su llegada. Si bien es cierto que, como usted dice, pues bueno, estableció unos topes por países, etcétera, nos hemos olvidado de ello. Nos hemos olvidado de ello. Hay que, una vez más, alejar el foco y ver lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Hay que tener una mirada amplia. Y si vemos si nos quedamos con la declaración o con las buenas intenciones o con que hay un avión con 150 que llega a Alemania, pero es que si miramos el global, no se están cumpliendo los cupos, los propios cupos establecidos por los distintos países de la Unión Europea, no se están cumpliendo. Hay refugiados, solicitantes, que se ha demostrado que huyen de conflictos y que tienen derecho a ser acogidos, que están pasándola de Caín en la ruta y en países que se les está convirtiendo en países tapón, como Níger, que es uno de los países más pobres del mundo, al que estamos cargando con un montón de migrantes, ¿verdad?, que con agencias de Naciones Unidas, etcétera, que son cómplices de esa situación, pero no se están produciendo traslados efectivos de refugiados a la Unión Europea. Nos hemos olvidado, es que yo no sé si alguna vez nos hemos acordado, el día que yo vi en Idomeni, en Grecia, a mujeres y niños que huían del conflicto en Siria, de un conflicto sanguinario y terrible como el de Siria, varados en invierno en una frontera en Idomeni, ese día la Europa de las libertades y de los derechos, yo diría más bien, como dice el sociólogo Buenaventura de Sousa, la utopía de la Europa de los derechos y las libertades desapareció para siempre. Esta Europa no ha sido capaz de cumplir sus leyes y de asumir su propio discurso. ¿Lo ha sido capaz alguna vez? Yo te digo, en este caso en concreto, no, desde luego. O sea, a mí me ha provocado una gran decepción. Y estoy profundamente convencido de que el camino es que la Unión Europea se refuerce, que la Unión Europea tenga instituciones potentes. No soy para nada un antieuropeísta, no me considero un antieuropeísta. Al contrario, creo que tenemos que caminar hacia la unidad, o sea, los pequeños países, los bloques, las separaciones, los independentismos, creo que no son el camino. Pero la Unión Europea no ha conseguido responder a las expectativas que ha generado. En 2006 se produjo lo que se ha denominado la crisis de los cayucos aquí en Canarias, y usted pudo vivirla, digamos, en primera persona. Este año, en 2019, se ha vuelto a vivir un incremento de llegada de migrantes. ¿Podríamos hablar de otra nueva crisis de cayucos? No creo, no lo creo.
Yo he estado en este 2019 cubriendo y muy atento a esos flujos que se están produciendo. La migración clandestina hacia Europa es líquida. Tú cierras por un lado y va por otro. Pasó en el 2004, cuando Marruecos bloquea la salida de migrantes desde sus costas y se produce primero los saltos de la valla de Ceuta y Melilla, los primeros saltos, y luego el cambio en el fenómeno hacia Canarias, que pasa de ser de la patera al cayuco, y luego viene lo que tú llamas crisis de los cayucos, de 2006, que empieza en 2005, pero sobre todo 2006-2007, porque tú estás bloqueando por un sitio y se abre por otro lado. Bloqueas por aquí, se va por Libia, aprovechando que Libia estaba sumida en una gran crisis, que se había convertido en un estado fallido, fruto de la intervención además militar francesa, ¿no? Libia se bloquea ahora por todo lo que ha pasado allí, de las acusaciones que hay de esclavitud, de tráfico de personas, etcétera, y con la dureza de la ruta libia es tremenda. Se ha reabierto, digamos, por Marruecos, pero Marruecos, que siempre ha abierto y cerrado la espita de las migraciones a su antojo, en función de sus negociaciones con la Unión Europea, etcétera. Bueno, pues hubo un momento que abrió y llegaron muchas pateras al sur peninsular. Ahora ha bloqueado porque ha conseguido lo que quería, y por Canarias otra vez está volviendo a surgir la llegada de cayucos, sobre todo desde Mauritania, desde Senegal y sobre todo desde Gambia en los últimos meses, en las últimas semanas. Es líquida, se va a ir desplazando. Es difícil que se alcancen cifras como las de 2006-2007, pero ¿quién conoce el futuro? Canarias o ha demostrado saber gestionar esa llegada de migrantes. Bueno, realmente la gestión de las personas que han llegado ha correspondido a la administración del Estado en el ámbito estatal. Canarias, lo que le tocaba era la acogida de los menores, y bueno, creo que ha sido un espectáculo bastante poco edificante ver a cabildos o a consejeros y consejeras de cabildos de Canarias cómo salían día sí, día también en los medios de comunicación diciendo que su isla estaba en una situación de crisis y de emergencia porque había 140 o 70 o 110 menores, una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes que recibe a 15 millones de turistas al año, tiene una crisis por 140 menores que no puede acoger. A mí me parece que el espectáculo ha sido bastante lamentable, ¿no? Y luego ver cómo unas islas han sido muy insolidarias con otras a la hora de esta acogida. Estamos hablando de niños con una determinada problemática, sin duda, pero igual que la tienen los niños nuestros, ¿no? Y legalmente esos niños en desamparo, no nos olvidemos, son niños nuestros también, a los que tenemos que proteger y amparar. En el año 2000 me tocó vivir también como periodista una reacción de la sociedad canaria con manifestaciones racistas. Recuerdo en 2006 apedreó una guagua de menores en Tenerife. El Parlamento de Canarias, y esto se olvida también, en el año 2006 aprobó una resolución por unanimidad planteando que las pateras fueran obligadas a darse la vuelta en alta mar, los cayucos, por parte del ejército español. Creo que hoy hay gente que ha entendido que es un fenómeno con el que tenemos que convivir y que hay que aceptarlo, pero desgraciadamente a lo largo de los años hemos visto demasiadas reacciones muy negativas, ¿no?, por parte de las autoridades y de la sociedad. Y luego en el otro lado de la balanza también ha habido gente que ha sido muy solidaria, gente que ha acogido, y creo que es la mayoría de la gente, ¿no?, que ha acogido, lo hemos visto en imágenes, ¿no?, en la playa de La Tejita o en Fuerteventura. Recuerdo gente que se ha preocupado por la salud, ¿no?, de estos migrantes cuando llegan, ¿no? Y quiero pensar que es la mayor parte de la población, ¿no?, pero creo que las autoridades no han estado a la altura. Esa llamada a la alarma, por decirlo de alguna manera, lo hacen
porque son ciudadanos que vienen de África, porque de otros inmigrantes, de otras nacionalidades, no se ve. Creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con el desconocimiento que tenemos sobre África, que cuando algo no lo conocemos nos genera miedo, nos genera inquietud. ¿Esta gente quiénes son? ¿Para qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Traerán enfermedades? Esta es la primera reacción, digamos, casi inconsciente, ¿no? Esto se combate con conocimiento, con entender, con trabajarse mucho también ese imaginario que tenemos sobre África, ¿no? Creo que ahí eso es fundamental, ¿no? Pero tú estás preguntando por qué se genera también esa alerta. Yo creo que es una alerta inducida también porque da réditos políticos. Creo que en el momento en que el primer político usó una patera para lanzársela a la cabeza a su contrincante, o un menor inmigrante, o una llegada de cayuco, la jodimos. En ese momento el fenómeno entró en el juego de la política y desgraciadamente hemos visto recientemente cómo azuzar el miedo se ha convertido en un gran vivero de votos para determinadas opciones de extrema derecha, por ejemplo, ¿no? Porque apelan a lo más instintivo del ser humano, ¿no? No van a la comprensión del fenómeno, sino a esa reacción más del estómago más que del cerebro. Se utiliza como rédito político, pero también saca ese racismo histórico que tiene nuestra sociedad y que, aunque queramos vender lo contrario, aún existe. Mira, yo tengo un buen amigo senegalés que se llama Saliou Sarr, que es profesor de universidad, y que él habla de la necesidad de descolonizar las mentes. Y cuando dice eso se refiere tanto a las mentes de los africanos como a las nuestras. Tenemos que descolonizar nuestra mente, ¿no? Tenemos que aprender a mirar de manera diferente a los africanos y africanas, ¿no? Como hemos hecho con los latinoamericanos, ¿no? O sea que en Latinoamérica estamos hablando de que sus independencias datan de hace 200 años, las de los países africanos datan de hace 60. Probablemente sea una cuestión generacional también, ¿no? Que va a llevar su tiempo, pero tenemos que empezar a trabajarnos, mirar a África de otra manera, mirar a los africanos y africanas de otra manera y entender que lo que está pasando es un fenómeno que tiene que ver, pues, con lo que hemos hablado en esta entrevista, con la pobreza, con la falta de expectativas, con la intervención también de Occidente negativa en el continente africano, con la traición de las élites africanas a sus pueblos y con un modelo jurídico defensivo europeo que está provocando cada vez más muertes y que no funciona. Llevamos 20 años con esto, 30 años en España. El primer muerto data de hace 30 años, del año 89. No funciona. Para ir terminando, porque nos quedamos sin tiempo, sí que me gustaría preguntarle qué supuso para usted ser galardonado con el Premio Canarias de la Comunicación en el año 2016. Un inmenso honor y una satisfacción y una alegría, ¿no? El periodo que llevo trabajando en África no ha sido, sobre todo los primeros años fueron muy difíciles, ¿no? Para mí fue una apuesta personal y profesional complicada, ¿no? De una cultura, un país diferente, una lengua, reinventarme. De repente un periodista que había trabajado en medios de aquí, de repente verme en una epidemia de ébola, en una guerra, ¿no? Y tener que ir afrontando eso y aprendiendo a la misma vez, ¿no? Por el camino. Y el premio me supuso, pues, darme cuenta de que al otro lado había mucha gente que estaba pendiente, de que estaban siguiendo las historias, de que leían, de que se interesaban. Claro, uno percibe a través de las redes sociales o de su familia, pero yo estoy allí y a veces no tengo la percepción real, ¿no? del impacto que tiene lo que uno hace, ¿no? Entonces, bueno, pues ese premio de alguna manera, pues fue, coño, pues sí que hay gente al otro lado, ¿no? Y fue una gran alegría. Y luego, al día siguiente a seguir currando, ¿no? No era un premio Nescafé de un sueldo para toda la vida, ¿no? Era, pues por supuesto, una gran alegría, como todos los premios que han venido después, pero esto aquí no hay otra. Ya he conocido momentos de estar en lo alto, en la cresta de la ola, y momentos de estar en el fondo del pozo, ¿no? Ya voy teniendo una edad para saber que esto va así, va por rachas, ¿no? Y que aquí lo que hay que hacer es currar todos los días como el primero, ¿no?
José Naranjo, muchísimas gracias por traernos la realidad africana un poquito hacia nosotros. Muchas gracias a ti. Un abrazo. A ustedes recordarles que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web y en las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.